Buenos días, usuarios de TradingView. Hoy tenemos un webinar muy especial con los compañeros de eBroker. Empezamos contigo, Antonio, para que nos hagas una introducción de quiénes sois y un poco lo que nos vais a dar en esta clase magistral de hoy. Buenos días a todos los que nos escuchan desde el otro lado del charco y buenas tardes a los que están en este lado de acá, en el lado europeo. En primer lugar, agradecer a TradingView la oportunidad que nos ha dado para estar aquí con todos ustedes y poder trasladar la experiencia de uso que nosotros le damos a esta gran herramienta que es TradingView y que, como veremos, no se trata exclusivamente de una plataforma de análisis técnico, sino que es mucho más. Muchas gracias, Álvaro, por invitarnos. Nos presentamos brevemente. Carlos Aguirre, que hará la primera parte de la exposición, es uno de los agentes de nuestro equipo de ventas, muy experimentado en los mercados financieros, experto en herramientas de análisis técnico y en muchas ocasiones atiende a los medios de comunicación, intervenciones que soporta habitualmente con gráficos de TradingView. Cuando llegamos al acuerdo de integrar la plataforma de TradingView con la operativa de eBroker, Carlos se encargó de preparar las presentaciones que realizamos periódicamente a nuestros clientes y a los potenciales también para mostrarles el funcionamiento de ambas. Hoy lo hará para ustedes y les trasladará la experiencia de uso y de integración que hemos adquirido desde entonces. Raúl Calle y yo atendemos habitualmente a los medios de comunicación, Raúl como analista técnico y yo como analista fundamental y comentarista de lo que ocurre en los mercados financieros. Les adelanto que por normativa no podemos realizar recomendaciones directas, por lo que la mayoría de las veces nuestras intervenciones se centran en lanzar ideas que hagan reflexionar a las personas que nos leen, nos escuchan o nos ven para que ellos mismos saquen sus propias conclusiones. En el desarrollo de estas ideas, el uso de TradingView y las herramientas que nos facilita es muy útil e importante para nosotros. Así que sin más, le cedo la palabra a Carlos para que dé comienzo a su exposición. Adelante, Carlos. Hola, buenas tardes a todos. Yo voy a explicar, Álvaro, como has dicho, un poco el cómo integrar la plataforma de TradingView con nuestro broker. En este caso, actualmente somos el único broker español que tenemos la sincronía a través de TradingView. Entonces, voy a compartir la pantalla para que vean tanto nuestra plataforma como la plataforma de TradingView. Esta es la página web de TradingView, ¿vale? Este es donde pueden ver todos los índices, todas las acciones, todos los productos. Y esta sería nuestra página web. Como les decía, pues somos ahora mismo en exclusiva en España los únicos, el único broker español a través del cual se puede operar a través de TradingView. Como podemos ver en la web de TradingView, en la pestaña de brokers, pues hay muchos brokers, ¿vale? Podemos ver aquí el listado completo. Para abrir una cuenta a través de eBroker es muy sencillo, simplemente podemos hacerlo incluso desde la web de TradingView. Nos vamos al apartado de brokers y en el apartado de eBroker, que seríamos nosotros, sería aquí, clicar en abrir cuenta, nos deriva a nuestra página web en ebroker.es y rellenando simplemente el nombre, el apellido, un teléfono, un correo electrónico, eligiendo un usuario, una contraseña, se podrían registrar. Como sabemos que hay bastantes oyentes o videntes, en este caso de Latinoamérica, indicar que a la hora de abrir una cuenta de valores es posible hacerlo, lo único que necesitan de una cuenta bancaria de la Unión Europea o bien de algún país que se considere equivalente. Nos valdría también una cuenta bancaria de países como Brasil, México, Estados Unidos o Canadá. En este caso, nosotros trabajamos con bancos españoles, entonces, bueno, pues luego en la apertura de la cuenta sí que se requeriría, si no la abren siendo residentes en España, pues de una cuenta, como digo, banco europeo o bien un banco equivalente que podría ser México, Brasil, Estados Unidos o Canadá, entre otros. ¿Vale? Luego los documentos que se piden pues es la copia del DNI o el pasaporte en vigor y una autodeclaración en caso de que no se resida en España, indicando que se reside fuera del país. Una vez que ya tendríamos una cuenta abierta o bien una cuenta demo, que es muy sencillo también pedir una demo, es simplemente rellenando un cuestionario con un correo electrónico y un teléfono. La visualización de nuestra web sería esta, es entrar con el usuario y la contraseña, aquí veríamos ya el saldo que tendríamos y las posibles posiciones que vayamos comprando.
Como la finalidad de este webinario es explicar cómo se opera desde TradingView y la sincronía o cómo se pueden introducir las órdenes desde TradingView, pues nos vamos a dirigir a la página de TradingView, vamos a abrir cualquier gráfico, aquí vemos cualquier compañía, bueno, ahora mismo tengo abierto el gráfico de Porsche, la nueva compañía que ha empezado a cotizar en el día de hoy, pero aquí en el propio buscador pues podemos elegir cualquier compañía, ¿vale? Simplemente en el buscador de TradingView pueden elegir, por ejemplo, Microsoft y sale el gráfico de Microsoft. Entonces, a la hora de operar con la plataforma, con cualquier broker que esté sincronizado en TradingView, hay que pinchar aquí en la parte de panel de trading y elegir el broker con el que se tenga la cuenta abierta. En este caso, nosotros ya tenemos abierta en eBroker, entonces es simplemente darle a conectar y poner las credenciales de la cuenta real que se tenga en este caso con el broker, ¿vale? Con eBroker. Una vez que entramos, aquí en la parte de abajo de la parte gráfica, tenemos nuestra cuenta con el saldo, ¿vale? Entonces, veremos que está totalmente sincronizado el saldo con las posiciones. Y ahora simplemente voy a hacer un ejemplo, me voy otra vez al buscador y elegimos cualquier producto de los cuales tengamos disponibles en eBroker. En este caso, nosotros en eBrokers, no lo he comentado antes, somos un broker especializado fundamentalmente en productos derivados, ¿vale? En productos listados, como son los futuros y las opciones de mercados organizados, y también en CFDs y Forex. Son productos OTC que no están en un mercado organizado como tal. En la situación de los mercados organizados, futuros y opciones, a la hora de operar, pues estos son los productos que más suelen utilizar nuestros clientes, los futuros y el Forex, a la hora de operar desde TradingView. Entonces, bueno, pues voy a abrir el primero de todos, que es el futuro micro del SP500. Vale, este es el tiempo real ahora mismo. Del tiempo del SP500. A la hora de operar, tenemos varias opciones en TradingView. En la parte de abajo a la derecha tenemos el panel de órdenes, ¿vale? Que es simplemente este icono de aquí. Y para darle al botón de venta rojo o de compra en azul, ¿vale? Es la orden más habitual, es la compra a mercado o la venta a mercado. Entonces, para probarlo es simplemente darle aquí y ya estaríamos comprados. En el caso de TradingView nos confirma la ejecución en el margen izquierdo, que hemos comprado un futuro del micro SP500. En la parte de abajo ya veríamos la posición alcista en nuestra cuenta del broker, y para que vean cómo está sincronizado con nuestra web, simplemente sería ir a la pestaña donde tengamos la web abierta con nuestro broker para ver la misma posición, ¿vale? El futuro micro comprado del SP500 al precio de 3.661 puntos. ¿Vale? Esto sería el funcionamiento. Luego, a la hora de operar, la mayor habilidad o mayor utilidad que le podemos encontrar a TradingView es operar desde el propio gráfico. Entonces, si ya tenemos, por ejemplo, una posición abierta como esta y queremos colocarle, por ejemplo, un stop loss o un take profit, pues en estos símbolos que vienen aquí en la parte de la izquierda, simplemente arrastrando con el gráfico nos permitiría, aquí hay que confirmar el botón de modificar la orden, y lo mismo con el take profit. Si lo arrastramos hacia arriba, nos volvería a salir aquí modificar, le damos al botón derecho y nos coloca las órdenes. Si quieren que sea más rápido lo que es la modificación, dentro de las opciones que da TradingView, con botón derecho en opción de configuración, pueden darle a emisión de órdenes al instante. Es con el botón derecho, configuración de gráficos, emisión de órdenes al instante, y lo que viene siendo el stop o el límite, ¿vale? Perdón, el stop o el límite, si yo ahora lo arrastro, ya no me pide confirmación. Simplemente lo arrastro y se modifica. Siempre en el margen izquierdo nos salen las modificaciones de TradingView. Para que vean que estas órdenes pues están colocadas en el broker,
en nuestra cuenta web de eBroker pueden ver las órdenes vigentes del stop y del límite. Comentar también que dentro de nuestros propios gráficos, en la web de eBroker, cuando abren un producto, tienen la misma librería de gráficos que tienen de TradingView dentro de nuestra web, dentro de nuestra página de eBroker, porque son los mismos gráficos, la misma librería, con los mismos precios que tendríamos en TradingView. Lo único que, bueno, pues es la posibilidad, la alternativa que nos permite TradingView. No sé si, Álvaro, tienes alguna pregunta o algo que pueda profundizar más. No, la verdad es que no hay ninguna pregunta, está muy bien explicado. Es la parte operativa en TradingView que es el stop loss y la take profit, pues es uno de los elementos más intuitivos que hay. Y bueno, el tema del catálogo de los activos disponibles, pues en TradingView es muy amplio, ¿no? Y el tema de esa integración con eBroker hace que la operativa sea muy, muy, muy rápida de ejecutar y es uno de los beneficios de este partnership que tenemos entre nosotros. Y bueno, si queréis pasamos entonces la siguiente presentación. Sí, solo, perdona, Ah, Álvaro, sí. por interrumpirte, es para matizar el tema de los productos, que como en TradingView sí que tienen muchos productos, como son acciones, futuros, forex, cripto, índices, comentar que cuando se está logueado con eBroker, ¿vale? Saldría aquí la pestaña de eBroker. En la actualidad nosotros en eBroker no tenemos acciones, entonces lo que son acciones directamente no se podrían negociar a través de eBroker. Entonces aquí en el propio buscador de símbolos lo que tenemos son los productos que tenemos en eBroker, que son los futuros, el forex y luego los CFDs. En este caso, aquí en todos, pues tendríamos todos los CFDs que tenemos en eBroker, ¿vale? O sea, dentro de la web de eBroker, aquí se ve más claro que tenemos futuros, los CFDs, tanto de índices como de acciones de Estados Unidos y acciones europeas, las opciones sobre índices y el forex. Entonces, esos son los 4 bloques principales que tenemos para operar desde eBroker, que están sincronizados con TradingView, lo que son los futuros, los CFDs y el forex. Y luego dentro de nuestros productos también tenemos sistemas automáticos de trading para aquellos que no tengan tiempo y prefieran delegar pues la operativa en un sistema, en un algoritmo que pueda operar a través de ellos. ¿Vale? Simplemente matizar los productos. Sí, muchas gracias. Sí, exactamente eso. La parte de los CFDs es cierto que puede dar lugar a confusión un CFD, por ejemplo, sobre una empresa, sobre una acción. ¿Por qué no está en acciones? Bueno, pues en TradingView está separado, ¿no? Para diferenciar los CFDs de lo que son las acciones propiamente dichas, ¿no? De lo que es el activo. Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Carlos. Pasamos entonces a la siguiente presentación. Sí, bueno, yo antes de empezar con la parte que voy a desarrollar yo, es decir, que nuestros clientes nos transmiten muy buena experiencia en cuanto a la integración con TradingView. Realmente no hay mayor problema y tenemos muchos clientes ahora mismo operando desde la plataforma TradingView. Bueno, pues una experiencia bastante importante en cuanto a que es sencillo y funciona muy bien, está muy bien integrado y funciona todo muy bien. Bueno, seguir un poco el guión. Nosotros siempre hemos mantenido la importancia que tiene el análisis fundamental. Yo soy de formación analista fundamental y estoy aquí en terreno contrario. Estoy con gente que hace trading y la mayoría pues, se dedica al análisis técnico, ¿no? Pero dentro del análisis fundamental hay un área que es el análisis macroeconómico, que a la hora de tomar decisiones de trading, pues está adquiriendo una importancia que se ha hecho más evidente, siempre lo ha sido, pero se ha hecho mucho más evidente en los últimos meses. ¿Y por qué? Pues porque después de años sin oír hablar prácticamente nada de inflación, de tipos de interés, de recesión, pues ahora estos términos los tenemos continuamente en los medios de comunicación y no solo los económicos, también en los generalistas, ¿no? Poner la televisión, ves el telediario y, bueno, pues te están hablando de la inflación, de los problemas de la inflación, de que puede haber recesión, etcétera, ¿no? A diario se publican en el mundo decenas de indicadores macroeconómicos y hacer un seguimiento detallado de ellos pues supone un trabajo enorme. Entonces, afortunadamente, una plataforma como TradingView, que en su momento nació
como plataforma de análisis técnico nos permite de un vistazo acceder al calendario macro diario y determinar cuáles serán los acontecimientos a los que debemos de prestar atención en la sesión en la que se va a desarrollar, porque con su publicación pueden generar movimientos bruscos en los mercados, incidiendo, por tanto, en la operativa de trading que un inversor pueda realizar, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, si me permites, Álvaro. Adelante. Aquí la tenemos, esta es la pantalla principal de TradingView, que todos ustedes conocen, ¿no? Entonces, aunque muchos de ustedes seguramente lo estarán utilizando y probablemente lo usarán a diario, para los que no lo hagan, les señalaré algunos de los caminos para acceder a esta herramienta que es el calendario. Para mí lo más cómodo es pinchar en este icono, que es el icono de calendario. Y aquí pues tienen ustedes para cada sesión, hoy es del día 29 de septiembre, esto que tienen ya en un gris más matizado son los datos que se han publicado hasta ahora, y hoy apenas pues, nos quedan unos speech que van a realizar diferentes miembros de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo, que son también bastante importantes. No es un evento como tal, una presentación de un indicador, pero sí que es muy interesante lo que puedan decir ellos, ¿no? Tienen otra forma también de llegar aquí, si pinchan ustedes en mercados y se van a Forex, aunque esto sirve algo más que para Forex, tienen ustedes aquí el calendario económico y aquí tienen una forma de visualizarlo mayor. Aquí en este icono pueden ver ustedes los diferentes países para los que puede haber datos. Por defecto aparecen estos. Bueno, yo voy a dejar exclusivamente Estados Unidos y la Unión Europea. Vamos a quitar todos los demás para que se vea un poquito más claro. Y le damos aquí a aplicar, y en el calendario pues ya nos aparece el evento. Si nos vamos a la sesión de mañana, pues bueno, aquí tenemos nuestros datos de la Unión Europea, una reunión de emergencia para tratar el tema energético, una tasa de desempleo. Ven ustedes que aquí tenemos la hora, según lo tengan ustedes programado en su equipo, en la que se produce la publicación del dato, para qué área se produce. Tiene aquí unas llamitas de diferentes colores. La roja es más importante, la amarilla menos importante y la blanca sería la menos importante. Yo lo tengo para las dos más importantes. Y luego tienen ustedes aquí la posibilidad de pinchar, les da la descripción del dato, y pueden ustedes aquí, pinchando, abrir un gráfico donde ven ustedes la evolución de ese dato. Yo los gráficos, el otro día hablaba con Álvaro, los tengo muy simples porque los tengo para mí para trabajar. Ustedes, como saben, TradingView es una herramienta tremendamente potente y lo pueden hacer de tal manera que bueno, para ustedes sea más sencillo o más relevante. Para mí con esto pues es realmente suficiente, ¿no? Bien. Por aquí pues a ver, volviendo a lo que nos interesa, que es la exposición de hoy. Bueno, ustedes dirán, bueno, es que, jolín, el calendario, aquí tenemos un día nada más y hay muchos, ¿no? Entonces, habría que ver de alguna manera, porque efectivamente los datos son muchos, eh, realizar un análisis detallado de cada uno de ellos y ver la incidencia que tienen en nuestra operativa. Pero claro, como lamentablemente hoy no tenemos mucho tiempo para hacerlo, vamos a recurrir a nuestra experiencia y de nuevo a las herramientas que nos proporciona TradingView para determinar en qué nos podemos fijar, ¿no? Si ustedes pinchan de nuevo aquí en mercados y van aquí a economía mundial, aquí les da una pista en este Top Economics que aparece aquí, de cuáles son los parámetros que ahora mismo está mirando el mercado. Al final tenemos aquí datos de PIB,
datos de tipos de interés, datos de inflación y bueno, tienen ustedes aquí alguno más como tasa de desempleo o balanza por cuenta corriente. O sea, ahora mismo realmente tasa de inflación y tipos de interés es lo que está moviendo, el mercado. Tienen ustedes aquí, si eligen PIB para todos los países o todas las áreas más importantes, aquí tienen todo, pero luego, como hemos visto en el calendario, pueden ustedes elegir exactamente el país al que se quieran referir. Hay una cosa que es obvio, ¿no? Y es que económicamente los Estados Unidos siguen moviendo el mundo, por lo que si nos centramos exclusivamente en las publicaciones referidas a este país, no nos estaremos dejando mucha información y por el contrario nos servirá para obtener conclusiones respecto a las reacciones que puedan producirse en los mercados financieros en el presente y en el futuro en función de lo que haya ocurrido en el pasado con estos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tenía aquí algo preparado. El pasado 13 de septiembre, como saben, a las 14:30 horas, hora central europea, se publicó el dato de inflación en Estados Unidos, ¿no? En el mercado había una corriente de opinión que estimaba que podía haber alguna. Vamos a poner el dato, vamos a poner el gráfico avanzado. Bien, pues aquí lo tenemos. Entonces les decía yo que en el mercado había una corriente de opinión que decía, que se estimaba que lo que podía iniciarse era un proceso de inflexión en la hasta ahora imparable tendencia de subida de los precios, que como ven ustedes, bueno, pues se inicia no tanto en el momento que empieza la guerra, que esto sería pues más o menos por aquí la guerra en Ucrania, sino que es que ya realmente desde la salida de la crisis del coronavirus los precios están subiendo y están subiendo mucho, además con bastante inacción por parte de los bancos centrales. Entonces, bueno, la lectura de junio, que fue esta que tenemos, a ver, un segundo, esta que tenemos aquí, la de junio, que representó el máximo hoy, fue 9,10 de incremento interanual. La de julio había bajado al 8,50 y se estimaba que la de agosto podía ser de 8,1. Bueno, pues en agosto lo que salió fue 8,3, bajando 2 décimas, pero por encima del 8,1 previsto. Pero es que además la tasa de inflación subyacente, que es aquella que elimina los productos más volátiles del cálculo del índice, lejos de bajar como se esperaba al 6,1 previsto, subió al 6,3. Yo, si me permiten, me voy otra vez por aquí a esta otra pantalla. A ver, perdonen. Aquí tengo yo los indicadores macro que habitualmente utilizo para mis presentaciones y tenemos aquí el dato de la inflación core, que es como lo llaman allí, es la subyacente, donde ven que, bueno, pues en lugar de irse para abajo, pues lo que hizo fue irse para arriba, ¿no? Bien, en los mercados, en este momento, ¿qué fue lo que hicieron? Pues fueron conscientes que de bajada de inflación, nada de nada, y por lo tanto que lo que se estaba estimando que iba a bajar la inflación y que iba a haber menos dureza por parte de la Reserva Federal en su idea de subir tipos de interés para frenar el incremento de los precios, pues también nada de nada. ¿Cómo reaccionó el mercado en el momento que se publicó el dato? Pues si nos vamos aquí y nos vamos, por ejemplo, a los futuros americanos, y nos vamos al futuro del SP 500 y nos vamos a la fecha en la que se produjo, que fue, como hemos dicho, el día 13. Esperen que estamos aquí. A ver, pues, 13 de enero, no, estamos el 13 de septiembre y nos vamos aquí para quedarnos en el 14, por ejemplo, de septiembre. Y le damos aquí y vamos a poner gráficos de minuto. Bueno, pues no sé qué estoy haciendo aquí, Álvaro. Algo hecho mal. A ver. O si no, prueba a echar hacia atrás, a hacer zoom hacia atrás, a lo mejor.
Sí, a través de la línea de precio de la derecha, donde está el precio de 3.600, hacia atrás. Y creo que ahí debería ser... Bueno, no sé, está con el zoom puesto a... sí, Sí. Doble clic en la Ah, barra de ahí abajo, mismo. ¿no? La de los... aquí está, Esa es. aquí Esa es lo otra manera. tenemos. Bueno, aquí está en 30 minutos, vamos a intentar ponerle un minuto y vamos a ver, bueno, estamos aquí en el 1, vamos a ponernos el día 13, vamos a probarlo ahora, el día 13 de septiembre y vamos a irnos al de aquí al día 14 de septiembre, irá, aquí lo tenemos, vale. Pues en el entorno de las 2:30, en el entorno de las 2:30 de la tarde, a ver, aquí. En el entorno de las 2:30 de la tarde, vamos a hacer aquí zoom en esta zona de aquí. Pues bueno, el mercado lo teníamos relativamente estabilizado, sale el dato y miren ustedes qué es lo que pasa, ¿no? Se produce una caída salvaje, una vela enorme, una distancia en puntos muy importantes. Y les recuerdo que en el futuro del SP500 cada punto de SP vale $50. Imagínense alguien que estuviera aquí metido. Pero fíjense también, muy importante, en la vela está la mecha que deja por arriba, por abajo, y cuál es, digamos, cuál es el movimiento. Cuando yo muchas veces oigo a formadores que dicen, bueno, ustedes no tengan ningún problema. Ustedes se ponen sus niveles de stop y demás, y entonces, bueno, pues esto les permite estar protegidos. Bueno, te permite estar protegido relativamente, porque aquí con la volatilidad que hay, pues puede ser que haya un deslizamiento enorme y te produzca la venta con una pérdida importante. Y aquí, pues lo mismo, la mecha de la vela es importante. Bien, habrá gente que diga, bueno, pues esto es inflación de Estados Unidos y pasa en Estados Unidos. Bueno, pues no solamente. Yo les voy a poner aquí, por ejemplo, futuro europeo, el futuro del Eurostoxx 50. Vamos a irnos a la misma fecha, algo hecho yo aquí otra vez que no me está dejando ir aquí, al día, aquí me voy a ir al día 13. Y vamos a ampliarlo. Y aquí ven ustedes que la inflación es de Estados Unidos, que estamos en un futuro, en un futuro claramente europeo, y ven ustedes que la diferencia de lo que ocurre ese día, el episodio de volatilidad, no es muy diferente al que tuvimos con el futuro americano. Si nos fuésemos, aquí hay que decir que cada punto de Eurostoxx son 10 euros y bueno, pues el movimiento de aquí a aquí, pues como ven ustedes, es ciertamente importante, con lo cual alguien que estuviera dentro le podría generar una pérdida importante. No dije antes que se ve igual, que fíjense, la vela cae con mucha fuerza, pero luego recupera prácticamente un tercio de la vela, con lo cual en unos minutos cualquiera que intente buscar una tendencia en este producto, en el momento en el que se acaba de publicar un dato relevante, pues lo más probable es bueno, pues que se equivoque en un movimiento, en el contrario y en el siguiente. Lo mismo si viéramos qué es lo que ocurría con los bonos americanos, con el bono alemán, incluso el dólar index, que es un futuro. Es un futuro que se opera el dólar contra una cesta de divisas. Pues verían ustedes que no tendríamos muchísima diferencia. Esto es lo que pasó en ese momento. Como ven ustedes, pues bueno, episodio de volatilidad
episodio de volatilidad salvaje, ¿no? Cuando estamos en un mercado que está, bueno, más o menos estacionado, claro, la escala de estas velas la achica el tamaño de esta, ¿no? Por lo tanto, ojo con esto porque cuando hay la publicación de una serie de indicadores que nosotros tenemos la obligación como traders de identificar y cómo le afectan a los productos que nosotros operamos, yo les pongo la pista básicamente de los americanos, que son los que, como les decía al principio, los que mueven el mercado. Esto, de alguna manera, nos puede generar unos movimientos muy importantes de volatilidad y nos puede pues, sacar de nuestra posición, nos va a saltar stops y probablemente pues, nos va a hacer equivocarnos. Esto mismo podríamos verlo también en el caso de discursos. Hablábamos antes, pues el pasado día 21 de septiembre había una reunión del Comité de Mercados de la Reserva Federal, se publicó el dato, subida de 0,75. No hubo en esto mucha sorpresa, pero sí hubo sorpresa cuando después a las 8:30 habló el señor Powell y fue muy duro, fue muy hawkish su tono. Y entonces aquí vimos lo mismo, un episodio de una volatilidad muy, muy elevada. Si nos vamos, a ver, ¿por qué no deja aquí? Si nos vamos aquí al día 21, aquí tenemos en el entorno, esto es en el entorno de las 8 de la tarde, aquí se publica el dato de tipos, se produce una subida absolutamente importante, pero luego fíjense a continuación qué episodio de volatilidad tan relevante. Aquí tenemos de nuevo el futuro del dólar index, pero esto mismo ocurrió tanto en los futuros americanos. Vamos de nuevo otra vez al futuro del SP500. Vamos a irnos a esta fecha. Lo tenemos aquí. Vamos a ampliarlo. Entonces, bueno, aquí en este momento se publica el dato de tipos. Aquí, en el entorno de las 8:30, aquí empieza a hablar Powell. El mercado aquí se queda un poco sin dirección hasta que empieza a hablar Powell. Al principio se interpretan bien sus palabras, el mercado tiene una recuperación fulgurante y luego baja con mucha fuerza. Sobre todo, o sea, reparen ustedes el tamaño de cada una de estas velas en comparación con lo que es habitual. Y lo mismo les digo, bueno, esto en Estados Unidos está en plena sesión, ¿no? Pero si nos vamos a los futuros europeos, si nos vamos, por ejemplo, al futuro del DAX, que aunque cotiza hasta las 10 de la noche, pues no tiene digamos, eh, tanta relevancia en un día cualquiera, pero este día pues sí que lo tuvo, ¿no? Si nos vamos aquí, este es el momento del episodio. Vamos a ponerlo aquí en grande. Evidentemente, el movimiento es menor que en el futuro americano, porque, como les digo, ya a esas horas Europa el contado está cerrado, pero fíjense que es una vela muy potente, muy relevante. Y luego el movimiento es muy, muy semejante, ¿no? Durante un momento que es media hora hasta que vuelve a hablar Powell, el mercado está indeciso qué hacer. En un primer momento se interpretan positivamente sus palabras y luego el mercado, a medida que va añadiendo tensión, digamos, en su discurso,
pues baja con mucha fuerza y sobre todo lo que es relevante es la potencia de algunas de estas velas que con unas mechas importantes que esto pues prácticamente nos dejarían fuera, haciendo una operativa de trading normal, cubierta con unos stops, con unas distancias mínimamente normales y razonables. Pues esto generaría mucho problema, ¿no? Entonces, bueno, pues en síntesis esto es lo que les quería decir a todos los que hacen trading, de ustedes especialmente a todos aquellos que lo hacen intradía, mucha atención a la publicación de indicadores relevantes que se produzcan durante la sesión, síganlos ustedes, estudien detenidamente el gráfico del producto con el que operan y si es posible en velas de minuto identifiquen estos episodios de volatilidad que se pueden producir, analicen si han ocurrido en el tiempo de influencia de la publicación de un dato macro y, por lo tanto, bueno, actúen ustedes en consecuencia, bien estando fuera del mercado y si están ustedes dentro, pues teniendo mucho cuidado, sobre todo si ponen ustedes órdenes de stop o órdenes de take profit, porque esta volatilidad se las puede ejecutar y en apenas unos minutos cambiar varias veces el mercado de tendencia. No les digo, estos son futuros, no les digo si operan ustedes, por ejemplo, con otros productos OTC, como son los CFDs de índices, donde todavía estos episodios de volatilidad pues, sean todavía más importantes, ¿no? Y bueno, pues sin más, le cedo la palabra a mi compañero Raúl, les va a explicar bueno, cómo pueden identificar las principales tendencias y puntos de soporte y resistencia de una forma muy simple, como les digo, pero quizás interesante para el que hoy en día puede ser el índice bursátil director del resto de índices bursátiles del mundo, que es el SP500, ¿no? Y también lo vas a hacer, creo, Raúl, sobre el que ha sido hasta hace algunos meses muy relevante también, que ha sido el Nasdaq, ¿verdad? Exacto, exacto. Vamos a hacer el análisis técnico primero del SP500 y posteriormente lo vamos a hacer del Nasdaq. Vamos a hacer un análisis técnico lo más objetivo posible, simplemente llevándonos por el gráfico. Yo sé que cuando alguien mira el gráfico también sabe lo que está pasando en los fundamentales, tanto de una empresa como en la situación macroeconómica. Pero aquí nos vamos a ceñir a identificar la tendencia y soportes y resistencias de un índice como el SP500 y de un índice como el Nasdaq 100. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla y empezamos. Lo primero que tenemos que identificar es la tendencia actual en la que estamos. Eso es lo más relevante. Luego veremos soportes y resistencias, pero inicialmente lo más relevante es la tendencia. Y lo primero que hacemos es identificar mínimos o máximos. Entonces, vemos que claramente aquí hay un máximo, lo vamos a ir señalando, que es el máximo más reciente. Y una vez que tengamos identificado el máximo y en el desarrollo de las velas, vemos que está corrigiendo. O sea, aquí claramente no es un movimiento alcista, porque si fuese un movimiento alcista, los máximos y mínimos serían crecientes. Aquí lo que vemos es que hay otro máximo decreciente. Se ve bastante claro. Cambiamos la dirección de la vela, o sea, de la flecha, perdón, y vemos que hay mínimos decrecientes. Vamos a ir señalándolos para que sea más sencillo en el análisis. Identificaríamos aquí, movemos la flecha. Entonces, en la estructura de desarrollo de las velas vemos que hay máximos y mínimos decrecientes, los máximos decrecientes y los mínimos decrecientes. Esto es un indicativo claro de una tendencia bajista. Pero para reforzar la tendencia, o sea, para saber y reforzar y hacer bien la formación de cómo hacer el análisis técnico de una manera sencilla, para certificar que estamos en esa tendencia, lo que vamos a hacer es desarrollar una línea de tendencia y ver la pendiente de la línea de tendencia. Entonces, desarrollamos la línea de tendencia sobre los puntos de los máximos, porque es una tendencia bajista, si no lo haríamos desde, en el caso de una tendencia alcista, lógicamente lo haríamos sobre los mínimos,
porque los máximos y mínimos serían crecientes. En este caso son decrecientes. Y si queremos ya añadir fiabilidad al movimiento para saber si estamos en una tendencia alcista o bajista, o el movimiento de corto plazo es alcista o bajista, lo que vamos a añadir en los indicadores es una media móvil. Como estamos en un gráfico de medio y largo plazo, una media móvil de 9 sesiones no tiene mucho sentido. Con lo cual, lo que vamos a hacer es cambiarlo a una media de medio plazo de 50 sesiones. Podríamos también en este gráfico cambiarla a una media de 100 sesiones, que sería una media muy habitual en los gráficos de largo plazo. Pero con la de 50 sesiones vemos claramente que el precio está muy por debajo de la media móvil. Entonces, como resumen, vemos que hay máximos y máximos decrecientes, mínimos decrecientes, que la media móvil, que el precio está por debajo de la media móvil y que al mismo tiempo vemos con claridad que la tendencia, o sea, que la línea de tendencia tiene pendiente bajista. Pero vamos a ver también, porque el movimiento, cómo se desarrolla el movimiento es muy importante para determinar la claridad de la tendencia. Vemos que a finales de diciembre, a finales de diciembre del año pasado, principios de enero de este año, se desarrollan los máximos del S&P 500. Una vez que se desarrollan los máximos, el valor cae, la acción, en este caso el índice cae, intenta rebotar, vuelve a caer y en un primer fuerte rebote llega hasta la línea de tendencia. Como vemos, no la supera. Esto indica la fortaleza de la línea de tendencia, porque posteriormente vuelve a caer, hace nuevos mínimos. Estoy diciendo mucho los mínimos y máximos decrecientes porque son muy importantes para ver la tendencia bajista. Vuelve a hacer nuevos mínimos, efectúa un pequeño rebote, vuelve a caer, hace nuevos mínimos, que son los mínimos anuales de junio, efectúa un rebote más fuerte, pero justamente llega hasta la línea de tendencia y no la sobrepasa, no supera la línea de tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que esta línea de tendencia, que es una resistencia fuerte porque ha sido testeada en varias ocasiones sin perforarla. Entonces, vemos que una vez, y vuelve a hacer el mismo movimiento que ha hecho aquí, una vez que llega a la línea de tendencia, la testea, no la supera y vuelve a caer. Y ahora mismo se situaría cercano, en este caso hemos perforado un poco los mínimos anuales, pero los estamos testeando, y estos mínimos anuales se convertirían en el soporte de corto plazo. Tendríamos un soporte claro ahora mismo en estos mínimos anuales. En caso de que el valor continuase con la tendencia, con el movimiento que tenemos actualmente, lo lógico sería que fuésemos al segundo nivel de soporte, que se situaría en los máximos de los 3.392, 3.395, de los máximos previos a la erupción de la pandemia de COVID, o sea, los máximos de 2019, que en su momento se superaron. Vamos a ver aquí. Vemos claramente que se superaron una zona de control de precios donde el valor vemos que volvió a corregir sobre esta resistencia, y una de las reglas básicas del análisis técnico es que resistencia superada se convierte en soporte. Entonces, este sería el segundo nivel de soporte. Ahora mismo estamos testeando, a la situación actual, estamos testeando el primer nivel de soporte. En caso de continuar con el movimiento, que ya hemos visto que el movimiento está siendo muy fiable, con lo cual le damos mayor probabilidad que el movimiento continúe, lo razonable sería ir al segundo nivel de soporte, que coinciden con la resistencia de los máximos del año 2019. Esto sería por abajo. Si lo vemos del gráfico, viendo el gráfico con respecto a un giro de tendencia que actualmente le damos muy, muy baja probabilidad porque el movimiento está siendo muy fiable, en caso de que hubiese un cambio, un giro de tendencia sobre el valor, en este caso el índice, lo más importante sería superar la línea de tendencia, que se ha convertido en resistencia,
superarla con solvencia. Entonces, podríamos definir, lo tendríamos en torno a los 4.050 puntos. La superación de la línea de tendencia bajista, nos podría llevar a nuevos máximos, a los máximos relativos anteriores, que estarían en agosto, y en marzo en los 4.617, 4.625. Esto sería en el caso del SP. Bueno, luego también podríamos ver la intensidad de la corrección, porque los mercados bajistas se determinan en relación al porcentaje de caída sobre el máximo anterior. En el máximo podemos hacer con este indicador de precio y vemos que la caída actual es de un 24,50%, casi un 25%. Lo tendríamos aquí. Una caída de más de un 20% sobre los máximos anteriores, sobre el máximo, más de un 20%, se determina que es un mercado bajista. Es una regla que no tiene por qué ser exacta. Podríamos tener un 22% y a lo mejor darse un giro al alza en este momento, o podríamos tener un 25% y darse un giro al alza. Pero ahora mismo estamos dentro, y vuelvo a insistir, para que veamos que simplemente haciendo análisis técnico de una manera sencilla podemos determinar claramente cuáles son los soportes, cuál es la resistencia y el momento actual en el que estamos. Y el momento actual en el que estamos es máximos y mínimos decrecientes, línea de tendencia con pendiente bajista y media móvil de 50 sesiones, o sea, de medio plazo, el precio por debajo de la línea de la media móvil de 50 sesiones. Vamos a hacer lo mismo con... Y esto, perdona un segundo, Raúl, Sí. y esto, que es claro, o sea, tal y como lo ha definido Raúl, lo sabemos, un movimiento bastante bajista, bastante marcado. Si lo repasamos con la situación macro actual, pues vemos que efectivamente en esta zona que está chequeando ahora mismo de mínimos anteriores, el mercado está viendo a ver qué es lo que ocurre. Para mí va a haber un momento muy importante y va a ser la publicación de resultados del próximo trimestre, donde hasta ahora las empresas, digamos, en las publicaciones que han hecho, han aguantado razonablemente bien al mercado, pero en este trimestre vamos a ver muchas revisiones a la baja en las guías de resultados de las propias empresas, vamos a ver también muchas revisiones a la baja por parte de los analistas y seguramente con certeza, pues ya nos lo dijo Powell el otro día, vamos a seguir viendo subir los tipos de interés. Recuerden ustedes que cuando los tipos de interés suben, los analistas en el descuento de flujos que hacen de los resultados empresariales suben también las tasas de descuento, son más exigentes y las empresas valen menos. Por lo tanto, este nivel que está ahora mismo chequeando el SP500 entre las dos líneas de abajo que nos ha marcado Raúl es tremendamente importante, porque en el caso de que lo perdiera, que perdiera ese segundo soporte, realmente pues pintarían bastos y pintarían muchos bastos. Les recuerdo que los tipos de interés los tenemos en Estados Unidos 3,25 y la inflación la tenemos en el entorno del 8 y pico %. Está bastante lejos todavía los tipos de interés de cómo está la inflación. Si no hay una flexión clara de la inflación, los tipos de interés van a seguir subiendo y esto va a generar una situación compleja para el mercado. Ahora, cuando Raúl ponga el Nasdaq, bueno, ya si quieres, Raúl, pues bueno, eso va a hacer todavía mucho más evidente, debido a que en el Nasdaq lo que cotiza allí básicamente son compañías denominadas growth, de crecimiento, donde la incidencia de los tipos de interés alcistas tiene todavía, es mucho mayor, tiene todavía más peso negativo que la que tiene en muchos valores del SP500, que son compañías ya consolidadas y que no tienen este problema. El gráfico del Nasdaq a simple vista es muy similar al gráfico del SP, y se ve claramente que hay desde los mínimos de la pandemia hay un fuerte rebote, como bien ha dicho Antonio, porque muchas de estas empresas han sido empresas que se vieron beneficiadas a raíz de las políticas dictaminadas de confinamiento, y eran empresas tecnológicas, eran empresas que se revalorizaron varias veces a raíz de marzo de 2020,
pero vemos que la tendencia actualmente llega a unos máximos a finales de diciembre, principios de enero, igual que sucede con el SP, y a partir de ahí está efectuando un proceso correctivo. Vamos a ver la intensidad del proceso correctivo. Lo primero, como hemos hecho antes, es, bueno, en este caso lo podemos cambiar, giramos la flecha y vamos a ver que tenemos, igual que antes, bueno, ahí parece que lo voy a cambiar. Lo vamos a abrir. Cambiamos la herramienta gráfica de TradingView. Parece que se está resistiendo, pero bueno, no pasa nada porque podemos girar la flecha y podemos utilizarla para la dirección que queramos. En esto es muy intuitivo y es muy sencillo. Entonces, vemos que tenemos máximos decrecientes y vamos a señalar también, que lo vemos en el gráfico, mínimos decrecientes muy claros también. Es que el movimiento del S&P y del Nasdaq está siendo muy claro. Sí, hay una correlación entre esos índices y los europeos. Luego hay otros índices, por ejemplo, de Latinoamérica que van un poco más a su propio criterio, aunque también tiene cierta correlación, ¿no? Pero sí que es verdad que los estadounidenses son los que más presión ejercen en los mercados globales y sobre todo el Nasdaq, el S&P, el Dow Jones suelen ir muy, muy a la par, ¿no? Sí, vamos a seguir y como hemos dicho, lo primero que vemos son los máximos y mínimos decrecientes. Añadimos la línea de tendencia. Vamos a la línea de tendencia. Lo hacemos con los máximos. Podríamos dibujarlo. Y al dibujarlo aquí, vemos que en este caso sí hay una superación. Pero como no hay fortaleza en el movimiento de superación, hace un pullback y vuelve... ¡Ay, perdón! Y vuelve hacia atrás. Ahí. Y vuelve a caer. Entonces, veríamos, yo creo que vamos a incluir la media móvil. En este caso vamos a incluir la de 100 sesiones. La media móvil de 100 sesiones, que sería más de largo plazo, que yo creo que no va a cambiar nada, pero vamos a probar con la media móvil de 100 sesiones en lugar de 50, que es más de largo plazo, pero tal como está la tendencia... No nos hemos equivocado. Tal como está la tendencia, nos está diciendo que el precio está cotizando muy por debajo, tanto en el caso del S&P, una media móvil de medio plazo y en el caso del Nasdaq, pero que será bastante similar si aplicamos en el S&P la media móvil de 100 sesiones, estoy convencido que también estará por debajo del precio. O sea, el precio estará por debajo de la media móvil, perdón. Entonces, tendríamos aquí claramente lo que hemos dicho en el S&P, vamos a hacer un desarrollo de velas y vemos que en este caso es incluso más pronunciado, porque desde que alcanza los máximos, cae con más fuerza, intenta rebotar, no lo consigue, vuelve a caer, hace otros mínimos decrecientes, rebota con fuerza, llega hasta la línea de tendencia, no la supera, vuelve a caer con más intensidad, vuelve a hacer nuevos mínimos y una mayor separación, unos mínimos decrecientes o unos mínimos más intensos que habíamos visto en el Nasdaq, hace un pequeño rebote, que esto lo vimos también, que lo hizo en el S&P, perdón, vuelve a caer y en este caso separa el precio, separa aquí, efectúa un rebote y en este rebote supera la línea de tendencia, que es una resistencia, pero efectúa un pullback porque no tiene fortaleza, el movimiento de rebote no tiene fortaleza y vuelve a caer. Y actualmente estamos muy cerca, testeando lo que sería el soporte, que son los mínimos anuales. No ha llegado a los mínimos anuales y estaría testeando los mínimos anuales en los 11.087, 11.100. Esos serían los mínimos anuales que actualmente estamos cotizando en los 11.238. Este primer nivel de soporte al que vemos que se está acercando y que seguro que lo más razonable es que vuelva a testear, este primer nivel de soporte, en caso de ser perforado, tendríamos que fijarnos en el segundo nivel de soporte coincidente con los máximos, en este caso de febrero del 2020, o sea, los máximos previos a la pandemia de COVID, que están en los 9.725 euros, dólares, perdón.
los 9.725. Aquí vemos que sucede algo parecido a lo que hemos visto en el S&P. El soporte coincide con los mínimos anuales del mes de junio. Aquí también coincide con los mínimos anuales del mes de junio. Y el segundo nivel de soporte coincide con los máximos previos a la pandemia de COVID, que se convierten, que fueron resistencias superados en el mes de junio del año 20, se convierten automáticamente. Vamos a poner la zona de control de precios. Perdón. Se convierten automáticamente en una zona de soporte. Porque una de las reglas, como ya he dicho antes, del análisis técnico es que superación de resistencia, automáticamente esa resistencia se convierte en soporte. Por arriba, pues pasaría igual. Lo más importante es superar, en el caso de que actualmente no tenemos indicios de que a corto plazo eso pueda suceder, pero lo más importante sería superar la resistencia en los 12.300 en aproximadamente los 12.300 puntos. Perdón, que he dicho dólares y son puntos. Los 12.300 puntos sería la superación de la resistencia para que veamos, y el segundo objetivo que sería ir a los máximos relativos anteriores, que son los de 16 de agosto de este mismo año. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta sobre los dos índices, ¿queréis que veamos algo más? Bueno, básicamente yo creo que está claro, Raúl. O sea, el resumen un poco final de todo esto es el análisis técnico, evidentemente, está muy bien, es una herramienta muy utilizable. Yo, como analista fundamental, llevo muchos años usando para ver niveles de entrada, niveles de salida, pero yo mi recomendación siempre es que ustedes lo combinen con el análisis técnico con el análisis fundamental, porque el análisis fundamental sí que les puede dar algunas pistas respecto que son las siguientes cosas que van a ocurrir. Ahora, por ejemplo, les dejo yo una. Hay algo que los mercados históricamente han hecho, y es que se mueven antes, anticipan, digamos, los movimientos que hace la economía, ¿no? Entonces, ahora mismo será muy importante ver, determinar de alguna manera dónde se espera que esté el suelo económico, si va a haber recesión, hasta dónde puede llegar, la inflación hasta dónde puede llegar, dónde se pueden parar los tipos de interés. La Reserva Federal ya nos ha dado, en su última reunión, nos ha dado ya algunas pistas respecto a las subidas que puede haber todavía de aquí a final de año y durante el año que viene, y luego se estabilizará para empezar a bajar quizás a partir del 2024. Estudiar muy bien todo eso, tenerlo claro, ver cómo funcionan esos indicadores, cómo afectan a nuestra operativa diaria, sobre todo para todos aquellos que operan en el intradía, y eso, digamos, nos va a permitir ver si hay algún movimiento de recuperación en alguno de estos índices, como decía antes Raúl. Nos va a permitir de alguna forma, si tenemos la otra parte clara, ver si realmente puede haber un cambio de tendencia importante, y tal y como está siendo la magnitud que está teniendo este movimiento bajista, pues cuenten con que nosotros no tenemos la bola de cristal, no sabemos hasta dónde ni cuánto más va a bajar, pero sí que podemos decirles que en el momento que el mercado se dé la vuelta, lo va a hacer con mucha fuerza y con mucha contundencia. Bueno, yo creo He que señalado que he incluido para ver la caída desde los máximos de finales del año pasado a los precios actuales, y en Nasdaq que la caída tiene mayor profundidad que en el S&P. En el S&P estaba cercano al 25% y aquí está cercano al 33%. Desde los máximos del año pasado. Históricamente el Nasdaq ha dado un rendimiento mayor, ¿no?, que el resto de los índices. Las tecnológicas siempre han tenido, en la última década especialmente, pues muchísimo interés por parte de los inversores, ¿no? Pero Sí, el sector tecnológico siempre va a estar ahí. Yo, cuando se habla de las tecnológicas en general,
La tecnología, siempre vamos a tener que estar pendientes de la tecnología, porque siempre hay cosas nuevas, siempre hay innovaciones, hay empresas que surgieron precisamente, como decía antes Raúl, en la época de la pandemia, cuando estábamos todos confiados, que bueno, hace algún tiempo atrás no se nos hubiera ocurrido pensar que iban a estar ahí, y ahora pues prácticamente no están, ¿no? Pero bueno, tenemos algunas grandes tecnológicas que marcan de alguna manera el ritmo, ¿no? Microsoft lleva ya muchos años y bueno, es una empresa tecnológica, pero realmente está claro que va a seguir. Google Alphabet, pues pasa exactamente lo mismo. Amazon, pues probablemente también, a lo mejor no tanto la parte de comercio por internet, que bueno, si tenemos ahora un movimiento de recesión tal, puede ser que baje, pero sí los otros negocios que tiene, que son muchos y son importantes, ¿no? Ahora les está afectando, como decíamos antes, los tipos de interés. Al final, estas empresas, como todas, se valoran en base a descuentos de flujos, tipos de interés más altos, son tasas de descuento más elevadas y, por lo tanto, menores valoraciones. Y como estaban tremendamente valoradas, estaban cotizando a múltiplos muy altos, pues, bueno, pues realmente están purgando por ello, están sufriendo por ello. Pero ojo, porque ya empezamos a ver múltiplos, empezamos a ver PERES, ratios Enterprise Value de EBITDA, en algunas de estas empresas que, bueno, que empiezan a ser ya cosas razonables. Por eso les decía que es muy importante seguir las pistas que nos pueda dar también el análisis fundamental para localizar, para identificar compañías que, bueno, que se pueden dar la vuelta antes